Hoy revisamos la Hawker Cocker Cub. Buenas chicos, como os he dicho en la intro, hoy vamos a hacer una review de la navaja Hawker Cocker Cub. Como veis, estoy aquí, bueno, disfrutando un poquito del cajón de la felicidad, ¿vale? Ya veis ahí, tan típico en nosotros. Y qué mejor que hacerlo con una navaja como esta, ¿no? La Hawker Cocker Cub es un modelo nuevo que ha sacado el fabricante de Albacete Hawker. No es un modelo nuevo completamente, sino que la Hawker Cocker a secas lleva con ellos en catálogo ya bastantes años. De hecho, yo tengo una que os enseñaré en otros vídeos, veremos una comparativa entre unas y otras. De un tamaño, pero es un tamaño superior, ¿vale? En esta ocasión han sacado pues ese mismo modelo, que para mí es un acierto, es una navaja que me encanta, en un modelo inferior. En esta ocasión estamos hablando de un modelo con cachas en madera de abedul rizado, como podéis ver aquí, el veteado, muy bonito. Y que, bueno, pues ahora mismo el fabricante Hawker la tiene en abedul rizado, como es en este caso, la tiene en olivo, una madera muy nuestra en nuestros filos y navajas, y en nogal, para quien prefiera pues unas maderas más oscuras, ¿no? Las tres creo que son un acierto y esta es muy bonita, ¿vale? Estamos hablando de una navaja con un filo de 7,5 centímetros de largo y un grosor de 2,2. Estamos hablando de un grosor bastante interesante, con un filo que no es extremadamente grande, que es muy bolsillera. Yo el tiempo que la llevo utilizando, o sea, es que es una gozada porque no pesa nada, ¿vale? Creo que son, dependiendo de la densidad de la madera, aproximadamente unos 75 gramos. En el bolsillo ya os digo que no molesta en absoluto. Es la típica navaja que llevas a todos los lados, que como son unas dimensiones reducidas, te vale para todo y que no es muy alarmante, no es muy agresiva, además con un diseño tan clásico como este. Y luego otra cosa que me gusta del modelo Cocker, que yo, bueno, cuando la tuve la primera vez, la Cocker grande, se lo trasladé al fabricante y que creo que deberían de hacer muchos fabricantes, ¿vale? A la hora de diseñar las navajas. Y es, fijaros, esta simple curvatura, que lo que hace es esconder el borde del final de la hoja, es súper cómodo. A los que nos gusta llevar muchas veces la navaja en la mano, o incluso llevarla en el bolsillo, que no se atasca, no se te clava. Para mí esto es súper cómodo. Y de hecho luego, cuando abres la navaja, ese reborde, simple reborde, te permite utilizarlo de freno en la mano. Y es súper cómodo. Cumple las dos funciones y para mí es un gran acierto. Por lo tanto, es un gran acierto, creo, de Hawker el haber sacado este modelo más en pequeño. Bueno, los forros, como veis ahí, vienen decorados con ese almenado. Tiene un seguro tipo backlock. No tiene agujero para cordón fiador, creo que no lo necesita porque es una navaja pequeñita, utilitaria, deportiva para llevar en el bolsillo, y que en el bolsillo no molesta, en el bolsillo del pantalón vaquero no molesta en absoluto. La típica navaja esta que si la tuvieran que llevar nuestros abuelos la llevarían siempre, porque la puedes llevar a todos los lados, no pesa y no molesta en absoluto. Es lo que quiero recalcar sobre todo de este modelo, al margen de otras curiosidades. El diseño es un diseño pues no, muy clásico, muy normal, con un vaciado plano y una zona trasera con un poquito de recazo, ¿vale? Y es una navaja que no tiene más, es una navaja para utilizar, para comer, para hacer cualquier útil con madera, que llevas a cualquier sitio
que puedes incluso llevar en vuestras riñoneras o EDCs para el día a día, incluso en la ciudad, porque es un tamaño pequeño, ¿vale? Luego hay que tener un poco de cabeza, saber dónde la llevas y demás. Y para salidas al campo o en entornos rurales es perfecta. Yo os digo que yo estoy encantado, porque era una navaja que me gustaba mucho, pero obviamente la que tenía un tamaño grande, el modelo Cocker normal, y ahora al sacar esto es un acierto absoluto. ¿Qué más deciros? El acero que lleva es un MOVA 1.1416, ¿vale? Correcto para esta navaja y para su uso, y obviamente pues también pues podéis, los que más os guste, salir al monte y bueno, pues hacer vuestras cositas con la madera, porque como todo lo de fabricante Hawker, todos los filos que tiene, pues tiene un filo perfecto que te permite trabajar tanto la madera como coger un cacho de chorizo, un cacho de pan y disfrutar de un rato con ella. Así que nada, chicos, si queréis conocer y saber más sobre esta navaja, la Hawker Cocker Cup, os invito a que os suscribáis, dais like y veáis los shorts que he ido subiendo y que iré subiendo sobre ella, desde que la tengo desde hace varias semanas. Sí que quería hacer una reflexión y bueno, pues una pequeña review, un poquito aprovechando que estoy pues tomando un pequeño aperitivo antes de comer, con un poquito del cajón de la felicidad, pues enseñarosla un poquito y bueno, daros mis impresiones acerca de este nuevo modelo del fabricante Hawker, que trabaja muy bien y que tanto me gusta. Es que para mí es la navaja del año, sinceramente. La navaja del año. Ya veis ahí como se acopla perfectamente todo el entorno, no hay aristas, no hay nada que sobresalga, que digas, oh, se me clava, tal. No, para mí es perfecta. Ya os digo, para mí la navaja del año 2026. Y nada más que deciros, así que nada, chicos, que disfrutéis de vuestros filos, que disfrutéis de las viandas, no dejéis de comer chorizo, salchichón, queso, nuestros productos de la felicidad en España, y qué mejor que hacerlo que en un entorno rural, campestre, salir, no necesitamos hacer ningún fuego ni nada para comer un cacho, beber algo fresquito, como en esta ocasión, y bueno, pues disfrutar de vuestros filos y de la naturaleza, los pájaros, el viento, las avispas, en cuanto sacáis el chorizo y esa chichola aparece, para aquí están las avispas y demás. Así que nada, aquí me despido de vosotros, un fuerte abrazo, darle un gran like al vídeo, compartir, comentar y nos vemos en un siguiente vídeo del canal. Chao, chicos.